Bien, estamos ya con Robbie Ralston, que es un publicista muy conocido, pero que ahora debuta como escritor, no de guiones para televisión o para publicidad, sino en la literatura, en la ficción, no digamos en el drama, aunque a veces lo que escribe Robbie Ralston, en este caso, puede parecerle a algunos un drama porque es sobre el Perú y sobre la política en el Perú. Robbie, buenas noches. Buenas noches. Bueno, a ver, el nombre es interesante, es más Vendepatria. El Vendepatria. Pero el Vendepatria es al final producto de una gran reflexión que por lo menos yo creo que es muy interesante que la compartas con las personas que nos escuchan y nos ven, porque es una reflexión oportuna, pero sobre todo válida por lo que es la reflexión de Simón. Entonces, ¿cómo así decide escribir este libro? Haznos la aproximación al tema. De acuerdo. Obviamente no se trata de una propuesta, se trata pero sí de una reflexión, como tú dices. Yo la escribí en tono de comedia para hacerla más digerible para todo público, pero no es un chiste. En el fondo tiene un fondo el libro y es producto de una profunda decepción del sistema político que tengo yo y que todos los peruanos tenemos de alguna manera. La idea se me ocurre hace como 20 años o más, cuando yo vivía en Ecuador. Estaba en el gobierno el primer gobierno de Alan García. Este país es un desastre, no funcionaba. Estábamos hablando con otros peruanos del tema y alguien por ahí soltó: oye, deberíamos vender el Perú y olvidarnos de esa vaina, ¿no? Y entonces esa noche me fui a dormir y dije: oye, qué bonita escribir una historia respecto a vender este país, ¿no? O sea, si no funciona, vendámoslo. Y bueno, se quedó ahí dando vuelta en mi cabeza durante años y hasta que retomé el tema hace unos 7 años. Pero como te digo, no es una propuesta, es una comedia, pero nos hace pensar en, pucha, tenemos un país espectacular, pero ¿por qué no funciona? ¿Por qué no hacemos que funcione? ¿Por qué no logramos que funcione? Y si no funciona, pues es lo que se le ocurre al candidato en esa historia: vendámoslo, ¿no? Vendámoslo. Eso es lo que propone Jorge Long. O sea, en pocas palabras, Robbie, lo que ocurre hoy en el país, que sentimos que teniendo un país lleno de oportunidades, de posibilidades, de riquezas, quienes manejan el país, quienes cada 5 años reciben por el voto popular la orden de los ciudadanos de conducir este gran vehículo, que es un super vehículo con la mejor tecnología y todas las condiciones para ser exitoso, lo hacen mal. Entonces hay una frustración enorme de las personas porque dicen: no puede ser, ¿no es cierto? Pero increíblemente le damos este enorme espacio de presente y futuro a personas que no tienen el menor conocimiento de la cosa pública. Es increíble que los peruanos, sabiendo lo importante que puede ser para su presente y futuro la conducción del país, una conducción inteligente y moderna y llena de entusiasmo, se le entreguen a personas grises que no hacen sino improvisar cada segundo. Entonces, de toda esta maraña de pensamientos que es la realidad, lamentablemente, así es. Surge tu libro. Así es. Pero ahora, tú dices otra cosa al principio en las reflexiones que están en tu página web, robbierralston.com, y tú haces una reflexión de que nos falta una visión compartida del país. Que lo que tú visualizas es una suerte de fragmentación o de división o de ruptura, ¿no es cierto? Porque no nos encontramos en las visiones. O sea, lo que yo tengo como visión no lo tiene una persona de la costa, en otro lado, de la sierra o de la selva. En fin, no tenemos tampoco candidatos que nos hagan pensar en esas visiones. Tú dices, nadie nos dice cómo va a ser. Si no nos dicen: quiero ganar. Gracias. Y te voy a ofrecer tal o cual cosa, pero nadie te cuenta el libreto de ese futuro, ¿no es cierto? Tal cual, esa es un poco la idea y la crítica de fondo que está en el libro, ¿no es cierto? Yo creo que no tenemos una visión, no tenemos un norte. Quizás no la tengan que dar los candidatos, quizás sí, sería buenísimo que los candidatos nos den una visión, pero los congresistas deberían estar discutiendo de esas cosas y no discuten de esas cosas. Los candidatos, o sea, los que están en los 5 primeros lugares, no tienen una visión de qué quieren hacer con el país. Tú pregúntale a Keiko qué quiere hacer con el país, a Kuczynski o a Acuña qué quiere hacer con el país, y te van a decir que quiere hacer agua potable para reforzar la policía. Eso no es una visión de país, eso es hacer la tarea, pero eso no es una visión, ¿no? Yo hacía ahí un paralelo con esta gente. Quiere que le prestemos la llave del Mercedes
quiere sentarse en el asiento del Mercedes, pero no sabe a dónde quiere ir. O sea, si tú le haces, quiere sentarse durante 5 años, pisar el acelerador de Mercedes y sentir qué rico se siente tener el poder de un Mercedes, pero no sabe para dónde quiere ir. Y nunca ha manejado. Lo peor es que nunca han manejado nada, nunca han manejado un país. Estamos hablando de un Keiko que no ha manejado nada. Y nosotros le vamos a dar un país. Es lo mismo que hicimos con Humala. Era un coronel de ejército y le vamos a dar un país. Es como complicado, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con Acuña, lo mismo pasa con otros candidatos, ¿no? ¿Y cómo podríamos, en la visión de tu libro, resolver las cosas? ¿Vendiendo el Perú que lo compren los japoneses, los norteamericanos, los finlandeses, los coreanos, no sé, los chinos? No, esa es la metáfora sobre la cual está construida, ¿no es cierto? Exacto. El argumento de tu novela es ese. Esa es la comedia. Que ¿no? el candidato dice, bueno, ¿sabes qué? Como no se puede hacer nada, vamos a venderle Perú. Alguien lo comprará. Sí. Entonces ese es el vendepatria. Es el nombre del libro, el vendepatria. Sí, el vendepatria es Jorge Ló, que es un candidato a la presidencia, es un político que se retira del partido aprista, lo expulsan del partido aprista, y porque él propone esta idea loca de este país no funciona, no va a funcionar, nunca vendamos el país. Pero él tiene una cosita interesante que dice, vendamos este país y démosle $100.000 a cada peruano. Y entonces pasa con lo que vendemos el país, claro, nos lo compra una superpotencia y le dicen, alcanza para todos los millones de peruanos que tienen ustedes. Somos 30 millones, vendámoslo en 3 billones, o sea, millones de millones. Barato, ¿eh? Claro, y vendamos. Y que nos den a cada uno un cheque de 100.000. A cada uno un cheque de 100.000. De repente se animan los peruanos, de repente con la oferta caramba dicen, ¿por qué no? Porque si me van a caer un cheque de $100.000, lo pensaría varias veces muchas personas. ¿eh? ¿Cuántos tienes de la familia? ¿Son 4? Imagínate. Son $400.000. Caramba. Entonces, lo que pasa en el libro es que cuando pasa exactamente eso. La gente dice, no, ¿cómo vamos a vender el Perú, la patria, Machu Picchu, el ceviche? Y dice, no, pero $100.000 para cada peruano. Y entonces la gente comienza, ups, ¿qué cosa? $100.000 y un pasaporte japonés y un pasaporte francés y un pasaporte... A ver, ¿cómo es esta vaina? Y le dan su apoyo y entonces lo eligen presidente, lo eligen como el último presidente del Perú. Porque va a vender el Perú. Va a vender el Perú. Entonces él en el libro empieza el proceso de venta del Perú y termina vendiendo el Perú. Pero en el camino, lo que decías, es cómo lo podemos mejorar. Él comienza a mejorar el Perú y todos comenzamos a mejorar el Perú porque tenemos la expectativa de esos $100.000. De esos $100.000 y que lo que vendamos tiene que ser un buen producto para que nos den esos $100.000. Porque pasa en el libro que comienza a bajar el precio del Perú, ¿no? Porque se comienza en una subasta, es una subasta internacional por el Perú. Y los problemas que hay internamente empiezan a hacer que baje el precio. Exacto. La división de los políticos, la falta de institucionalidad, los problemas que no se ponen de acuerdo los peruanos, el robo, todo eso, la corrupción. Tenemos que arreglarlo para que nos pueden dar más plata. Y entonces todos nosotros solitos comenzamos a arreglar los problemas. Comenzamos a respetar los semáforos, hay policías corruptos que son castrados en el interior del país. Y de repente se comienzan a arreglar los problemas del país y el Perú se comienza a poner más bonito. En vista de que se va a vender, lo convertimos nosotros en algo más bonito y más vivible, ¿no? Ese es, como dices, es la metáfora y el símbolo que uso para, oye, si nos propusiéramos de verdad lo podemos hacer. Pero además hay algo que Jorge Ló hace cuando sube. Y él sabiendo que no va a ser presidente nunca más, pero él, como sube con una mayoría enorme en el Congreso, él cambia el artículo primero. ¿Y qué pasa con ese artículo primero? No sé si lo tienes consciente o fresquito, pero el artículo primero es la razón de ser del Perú, ¿no? Y dice, el fin supremo del Estado es, 2 puntos, ¿no? La persona humana. Dice... la dignidad humana y defendernos, algo así, es defendernos y ser digno. O sea, para eso existimos como país, como patria, nuestra patria es defendernos y ser dignos. Y es súper soso esa vaina. O sea, los gringos en ese lugar tienen la libertad, la búsqueda de la felicidad, ¿no? El progreso. Los franceses tienen fraternidad, libertad, igualdad. Y nosotros tenemos defendernos y ser dignos. ¿Defendernos de quién? O sea, ya nos defendimos y ahora ¿qué hacemos? ¿Ser dignos de qué? Entonces, él cambia esta vaina y le pone una visión al país y también eso comienza a enderezar. Más concreta, más estructurada. Mucho más concreta. Él dice que no es necesariamente una propuesta, es lo primero que trabajé, pero no sería malo. O sea,
Él pone ahí, el fin supremo del Estado es la búsqueda del bienestar común compartido, dice. No, la búsqueda del bienestar común progresivo. O sea, es una sociedad en la que cada uno de nosotros cada vez tiene que buscar estar mejor, pero hacerlo en conjunto. No vale que cada uno lo haga solo. Y cuando él pone esa visión, de repente todos los estamentos del Estado poco a poco comienzan a ordenarse. Se van alineando detrás de esa visión y todo comienza a funcionar mejor. Entonces al final da pena vender el Perú, pero lo vende igual, ¿no? No les voy a contar el final, eso sí, pero él termina vendiendo el... ¿Dónde pueden encontrar tu libro, Robbie, los que están interesados en leer Vende Patria? Está en, a ver, en creo las principales y más finas librerías de este país. Muy bien. Está en Ibero, está en La Familia, está en Época, en Crisol desde esta semana vuelve a estar. Me parece que también en Comunitas lo están vendiendo con delivery y creo que ya desde la próxima semana hay venta online. Ya, digital. Muy bien. Te deseamos mucha suerte. Gracias. Seguro que va a ser un éxito lo que has contado hoy día. Creo que llama la atención como para comprarlo. Y Lalo, ¿cuánto cuesta el libro? Para que sepamos. Creo que 40 soles. 40 soles. No estoy seguro porque no me he metido en el tema de precio, pero creo que es 40 soles. Muy bien, ya saben los amigos, el Vende Patria. O en robbierasson.com hay una parte del libro ahí, uno o dos capítulos creo que se puede leer. Sí, no, en el vendepatria.com puedes descargar los 3 primeros capítulos. Ya, y los que quieren comprar el libro completo pues van a la librería. Sí. O lo compran online pronto. Online pronto, así es. Muchas gracias, Rubén, por tu presencia. Gracias a ti, hombre. Bien, amigos, vamos a una pausa. No, nos despedimos ya. Mañana nos encontramos como siempre a las 8 en punto en una nueva edición de Redes y Poder. Buenas noches.